Seguimos con Alineados. Hoy tengo el placer de entrevistar a un gran deportista, profesor de educación física, kinesiólogo. Hemos compartido canchas. Federico Chicó, bienvenido a Alineados. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bien, esperando ahí charlar un poco con vos y hablar un poquito de tenis, de deporte, de kinefilaxia. Fede, contanos una cosa. Primero, ¿por dónde andás hoy? ¿Dónde estás? Y segundo, ¿cómo fue tu apertura, este crecimiento que has tenido a nivel de kinefilaxia, esto que acabas de nombrar? Porque me acuerdo la última vez que te vi, me dolía el hombro cuando jugábamos y me ganaste esa última vez, y solo me dijiste, mirá el tendón, y ahora cuando te vuelvo a llamar me decís, mirá más allá del tendón. ¿Cómo fue tu crecimiento y tu apertura a la prevención más que al tratamiento? Es un poco cultural. Yo crecí en una familia de docentes donde siempre teníamos que tratar de ver un poco más allá, ¿sí? Y tenemos como esa inquietud del conocimiento. Si bien mi vida empezó más bien en la parte deportiva como jugador, con el tiempo estudié para profesor de educación física, también profesor de tenis, y siempre buscando por ahí esa autoexigencia que uno se impone en la excelencia de las cosas, que es como que viene con cada uno de nosotros, siempre tratando de cubrir un poco todas las áreas, buscando con los deportistas ya una exigencia mayor, teníamos que tratar de preservarlos, de cuidarlos, y bueno, un poco así, siempre estudiando un poquito más. En algún momento se me ocurrió también agregarle la parte kinesiológica con esas ganas de siempre hacer la parte preventiva, de cuidarlos. Y bueno, un poco de esa manera, descubriendo, motivado por algunos docentes, por algunos profesores, fui encontrando en la prevención herramientas en la kinesiología, sobre todo en la kinefilaxia, que es una de las 3 áreas grandes que tiene la kinesiología, esas herramientas que me hacían falta y que yo veía que me generaban ese cuidado en los deportistas. Fede, y en ese crecimiento, en esa apertura mental, ¿has cometido errores? Yo creo que es de ser humano, siempre vamos cometiendo errores en el camino, lo importante es darse cuenta o hacer ese análisis y poder corregirlos y aprender de ellos. Seguramente innumerables, yo me acuerdo algunos. Por ejemplo, me costó mucho armar equipo como no estar en todas las áreas. Ese es me parece uno de los más importantes, como querer supervisar todo y por ahí de tanto abarcar, quedarme, ahí, faltando algo. Fede, has manejado muchos chicos acá en la provincia, en Entre Ríos, la verdad que manejaste chicos o manejás chicos. Hoy en día, desde esta mirada de la prevención, ¿qué nos podés decir a los padres para que nuestros hijos, cuando vayan a hacer deporte, qué tenemos que tener en cuenta para que lo puedan hacer sin lesiones, que tengan un crecimiento adecuado? ¿Qué tenemos que prestarle atención los padres al entorno de nuestros hijos en el deporte? Yo creo que hay que tratar de alguna manera de que aprendan jugando, que respeten el neurodesarrollo, porque un tenista, por ejemplo, en este caso, son muchos años de desarrollo. Entonces, de alguna manera, confiar, elegir un buen lugar, ¿sí? Con buenos docentes, con buenos profesores, dejar que los profes hagan su trabajo, acompañar desde la visión del padre, ¿sí? Nunca regañar a los chicos, porque a veces no tomamos la verdadera dimensión de lo que es la palabra de un padre con respecto a un hijo. Los hijos dimensionan mucho más de lo que nosotros a veces por ahí expresamos. Entonces, me parece que respetar todo ese proceso de desarrollo, porque todavía muchos chicos, y la mayoría, están en formación de su personalidad. Entonces, me parece que eso es clave para un deportista, más allá del tenis, que tenga una vida larga, útil en el deporte y obviamente como desarrollo de persona, ¿no? Sobre todo a nivel mental, porque
estos deportes individuales a todos nos ha quemado mentalmente por esa exigencia que vos estás contando y sobre todo mirar al entorno nos ha pasado, gracias a Dios no pasó con mis padres, pero sí muchos compañeros que terminaban un punto y miraban al entorno a ver qué mirada tenían de los padres. ¿Cómo has manejado eso vos con los padres? Porque... Con mucho diálogo, con mucha charla. Ese trabajo invisible más allá de la enseñanza en sí, de juntarnos, explicar, contarles, que ellos lo vean también, que es un deporte individual, pero que se puede hacer en la formación, sobre todo, muy colectivo. Por ahí el tenis tiene ese mito de que es netamente individual. Quizás a la mayoría de los jugadores o a la mayoría de los chicos se le puede hacer una enseñanza bastante regional, donde puedan viajar en equipo, más allá de que después, sí, en la competencia en sí, por ahí están más solitos, pero me parece que es hablando. El tema es hablarlo y que los padres colaboren y ayuden con eso también. Y me parece un dato muy importante desde los formadores percibir, porque ¿qué es lo que termina pasando? Nosotros como profes, donde vemos un chico que le pega un poquito mejor que otro, ya generamos una expectativa y unas esperanzas. Al principio, sobre todo en la carrera de un profe, pasa eso. Después de cierto tiempo, como profe, uno tendría que tratar de interpretar qué chicos son que pueden convivir con esa presión y les gusta la competitividad y cuáles son para aprender un deporte más social. Entonces ahí ya podemos dividir en dos aguas aquellos chicos que simplemente o van a disfrutar del deporte por el movimiento y por el entorno social, y aquellos que sí disfrutan de la presión y la competencia. Entonces ahí tendríamos tal vez como dividiendo un poquito cuáles sí y cuáles no en ese momento. Fede, volviendo a la kinefilaxia, ¿qué deberíamos tener en cuenta para, no solo nosotros, pero los chicos? Me interesa mucho los chicos porque tenés mucha experiencia. Eso que vos dijiste, el trabajo invisible, como una atleta en común que conocemos, Cata Tenorio, que habla del jugador invisible. ¿Qué deberían tener en cuenta los chicos antes de ir al entrenamiento o antes de ir a un torneo? Mira, esto que vos me preguntás, yo me lo he preguntado muchas veces y me permito ir un poquito más allá. Yo creo que tendríamos que tener programas para ir con la kinefilaxia a los colegios, a las escuelas primarias. Ya en la ronda que uno hace en un jardín de infantes, podemos ver si hay una cadera que está limitada de movimiento y quiénes no. O sea, tenemos muchas herramientas que no usamos, ¿sí? Posturales sobre todo, porque la postura, yo siempre digo que no, nos podemos imaginar a los huesos solamente de un esqueleto como algo inerte, ¿sí? Pero si le empezamos a agregar emociones, fascia, vísceras, nervios, esos huesos van a ser básicamente lo que el sistema nervioso central, ¿sí? Genere con el entorno en cual vive, en cual se referencia, y vamos a ir para un lado o para el otro. Entonces, a partir de todas esas posibilidades posturales podemos prevenir o podemos imaginar qué disfunciones, esos grises que hay entre la salud y la enfermedad, pero a temprana edad. Si esto lo podemos manejar dentro de las escuelas primarias, estaríamos dándole a la salud pública un montón de beneficios y menos costos. El tenista particularmente, nosotros podemos imaginar que un hombro, por ejemplo, que es una articulación que se usa muchísimo, si tiene una cadena de cierre, va a generar algunas disfunciones en el hombro. Entonces ya desde los inicios de los trabajos interdisciplinares con los profes de educación física, podemos empezar a trabajar las estructuras para que eso no suceda, o por lo menos minimizar lo más posible. Qué bueno eso, Fede. Deberíamos todos ir a las escuelas a cambiar varias cosas, pero no desde adentro, no es culpa de las escuelas. Digo, nosotros aportar desde tu lugar por ahí a los profes, decirle, miren esto. ¿Qué deberían mirar? La cadera, la columna, los hombros. Sé que es un todo, ¿no? Pero si yo soy profe y voy a la escuela, ¿qué me diría, Mauricio? Mira esto, para los profes que están mirando. Yo lo primero que haría es hacer
una evaluación, aunque sea sencilla, una evaluación de cómo es la estructura, la morfología de la persona, ¿sí? Porque podemos hablar de órganos predisponentes. Hay personas que tienen como mucho cierre, ¿sí? Superior, en este caso, y si nosotros lo llevamos a un gimnasio o lo llevamos a hacer actividades donde lo vamos a enrollar más, esa escápula va a empezar a discurrir poco y va a empezar a exigir el supraespinoso, va a empezar a exigir distintas estructuras que cuando empiece a pegarle más fuerte, a pegarle más rápido, a pegarle más veces, a trabajar en distintas situaciones, seguramente vamos a tener un hombro doloroso. Entonces, es muy posible que si nosotros vemos eso y lo podemos aportar y bajar dentro del equipo de trabajo, que es, como habíamos arrancado, por ahí es lo que más me costó a mí en una etapa, el trabajo interdisciplinar, nos podemos ahorrar un montón de problemas. Yo te voy a contar una anécdota cortita. Me acuerdo mucho que teníamos, por ejemplo, en las pretemporadas, ¿sí? Generalmente en las pretemporadas usamos pelotas no siempre nuevas y a veces, como queremos aprovechar todo el tiempo, llueve, la pelota se moja porque la cancha la secamos todo lo que pudimos y la pelota se hizo una pelota enorme así. Y le empezamos a pegar, porque le pegamos y nos generamos tendinitis en el codo, en la muñeca, en el hombro. Era muy común ver en la primera semana, después de un mes de receso, ¿sí?, chicos a la semana con tendinitis. Y era prácticamente una pelota que pesaba 200 gramos más, porque estaba mojada, porque aprovechábamos el tiempo. Eso, por ejemplo, lo empezamos a bajar con los profes, y esos días por ahí era preferible perder un día, ¿sí?, hasta que las condiciones estaban, y no perder un jugador 2 semanas hasta que se recuperaba de una tendinitis. ¿Qué consejos nos das? Porque empezamos el día trabajando en la oficina, hablo personalmente, empezamos trabajando y mirá cómo terminamos. ¿Qué consejo nos da para no terminar así y no terminar teniendo problemas a nivel general solo por los dispositivos y por la computadora? Claro. Acá lo que podemos hablar en línea general es que hay como unas pequeñas frases. La peor postura, ¿sabes cuál es? La que más dura. La peor postura es la que más dura. O sea, tenemos que tratar de salir de las posturas que nos tienen todo el tiempo en la misma forma, ¿sí? Si yo a vos te digo, poner la mano estirada con un vaso 20 segundos, ¿es difícil? Vos me vas a decir posiblemente que no. Pero esa misma postura la tenés 3 minutos, ya empieza a haber respuestas del tejido. Y si la tenemos media hora, más aún, vamos a generar contracturas. Entonces, de alguna manera, moverse y cambiar de postura sería una muy buena forma. Levantarse de la silla, si estamos mucho sentados. La postura de estar sentado es una postura que nos complica a todos, ¿sí? Y por otro lado, me parece que la postura hay que entenderla como vamos a decir, la forma en que el sistema nervioso central o las personas, a través del cerebro, nos relacionamos con nuestro medio ambiente, ¿sí? Podemos estar, digamos, está muy marcado con la personalidad esto que voy a decir. Hay personas que sienten como que el mundo las aplasta o que en el día a día sienten mucha presión y son personas que generalmente se cierran y vamos a encontrar esa postura de cierre superior. Hay otras personas que no. Yo siempre doy los ejemplos de Maradona y Messi. Maradona era una persona que veía el mundo como una oportunidad para llevárselo por delante. Entonces generaba una postura de apertura de hombros, todos lo recordamos a Diego, ¿sí? Una apertura de hombro y una cadena de extensión, se iba para atrás. Él se llevaba al mundo por delante, ¿sí? Y su forma corporal tenía que ver con eso, con cómo él se relacionaba con el medio ambiente y cómo veía al mundo como una oportunidad. Messi, por ejemplo, podemos hablar de gustos, pero los dos son unos cracks, ¿sí? ¿Qué pasaba con Messi? Messi se sentía como un gran eslabón dentro de un equipo, pero él no veía el mundo como para ir a chocárselo.
por ahí, si nosotros hubiéramos sabido esto, yo siempre digo que los periodistas le exigían a Messi que sea Diego, pero tenían personalidades distintas y posturas distintas. Entonces, si eso lo hubiéramos interpretado, ¿por qué Messi hoy anda tan bien? Porque está rodeado de un montón de jugadores y él desarrolla su potencial dentro de esos eslabones, pero no iba a llevar la selección al hombro. En cambio, Diego necesitaba simplemente ser él y llevarse el mundo por delante. Por eso la postura de uno y otro. Eso es lo que pasa un poco con las posturas de las personas. Podemos tener 6 tipos de posturas. Todas las personas estamos gobernadas por posturas. De apertura, de cierre, de flexión, de extensión, de inspiración y de expiración. Comento un poquito más ya que me lo preguntás. Las 4 primeras son cadenas superficiales, ¿sí? Y las últimas 2 son más profundas, que tienen que ver más con la musculatura profunda, con la fascia profunda. De alguna manera podemos prevenir a través de esta evaluación las disfunciones que puede llegar a padecer una persona. Entonces, hoy hay que reivindicar de alguna manera esta parte de la kinesiología, volviendo a la kinefilaxia, que menos se conoce, que por suerte empezamos a difundir mucho más, ¿sí? Yo doy siempre 2 o 3 ejemplos, siendo que la kinesiología en general es muy buena, pero la kinefilaxia, siendo complementaria también de la fisioterapia o de la kinesioterapia, nos va a dar la posibilidad de tomar la salud por riendas propias y tratar de estar lo más saludables posibles a lo largo de toda la vida. Fede, interesantísimo todo lo que nos contás, lo vamos a tener que dejar para la segunda temporada, una cuestión de tiempo. Nosotros buscamos mejorar el 10% todas las semanas y creo que resumiendo lo que nos dijiste al final, mayor movilidad, mayor actividad física prestando atención a estos 6 pilares que nos diste de la kinefilaxia, así que a mejorar la postura y todo lo que nos ha contado Fede en esta entrevista. Fede, esta semana pongo en práctica, así mejoro el 10% de mi postura. Gracias por estar, gracias por ser parte de Alineados y seguramente hay mucho por seguir hablando. Te vemos en la segunda temporada. Gracias, Fede, seguimos con el programa. Muchas gracias a ustedes.